Continuamos con la presentación de este primer día de actividad dentro del cuarto encuentro anual BIM Uruguay 2020. Le damos la bienvenida a Jorge Benítez desde Hong Kong, Enzyme. Es la empresa que representa. La presentación va a estar dada por este título: Pensamiento paramétrico, aplicación de tecnologías digitales para el diseño de arquitectura. Jorge es máster arquitecto y urbanista de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha vivido y trabajado en varios países de Europa, Asia, África y en este caso vive en Hong Kong. Jorge cofundó Enzyme en 2015 con el objetivo de perseguir una mejor implementación de tecnología y desarrollo de las metodologías para mejorar el proceso de diseño y de construcción. Es consultor registrado en ArchiCAD y experto en BIM y Grasshopper. Ha desarrollado flujos de trabajo entre ambas plataformas, buscando un mejor rendimiento de estas herramientas y mejorando las capacidades de diseño de los flujos de trabajo BIM. Así que, Jorge, buenos días, bienvenido, adelante. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias también a toda la organización por invitarme y nada, espero que sea interesante la presentación. Bueno, pues yo, como han dicho, mi nombre es Jorge Benítez, soy un arquitecto español que vive en Hong Kong y soy cofundador y director de esta empresa Enzyme. Nosotros somos, y disculpar que hay algunas cosas en inglés, pero no he querido traducirlas, somos diseñadores, arquitectos, hacemos también consultoría digital. Quiero evitar un poco la palabra consultoría BIM porque creo que ahora mismo ya, digamos, el mercado se ha abierto, digamos, a otras tecnologías también que vamos a ver. Y somos, digamos, abogados y comunicadores de la tecnología y del BIM en muchos foros, ¿no? Yo y mi socio Eugenio, también arquitecto español, empezamos un poco nuestra empresa con la idea de combinar diseño, eficiencia e innovación, que eran tres cosas que en nuestra opinión, por lo menos en nuestra experiencia trabajando en estudios internacionales de mucho renombre, pues era algo que no cuajaba, que o bien el diseño era brillante, pero seguía un proceso de trabajo muy poco eficiente o viceversa, ¿no? Entonces, nuestra idea era un poco aunar estas tres cosas que nos parecía tan importante. Y un poco por este motivo, nosotros no nos paramos o no nos basta un buen diseño. El buen diseño, digamos que está ya un poco, ¿cómo se dice? Como ya garantizado, por así decirlo. Mucha gente puede hacer un gran diseño y nosotros lo que intentamos es ese buen diseño, esa altísima calidad, ¿no? de diseño, pues darle una vuelta y tratar un poco de que tenga un impacto social, de sostenibilidad y que a su vez la manera de realizar el proyecto sea eficiente y sea innovadora también, no solo el diseño en sí mismo, ¿no? Y por este motivo un poco hacemos esa mezcla o tratamos de combinar tecnologías que ya existen en el mercado, tanto en nuestra industria como en otras industrias, y las intentamos juntar para tratar de mejorar los procesos de trabajo, ¿no? Os hablo desde el punto de vista de la arquitectura y del diseño. Esta es nuestra oficina en Hong Kong y este es nuestro equipo. Somos un equipo bastante pequeño, muy compacto, pero tenemos oficinas en varios lugares del mundo, en Hong Kong, Singapur, en Vietnam y en Madrid. Y digamos, la tecnología también nos ayuda a trabajar de esta manera deslocalizada, ¿no? Que ahora está tan de moda por culpa de este desgraciado virus que tenemos, ¿no? Trabajamos con clientes muy potentes en muchas partes del mundo, coreanos, en Oriente Medio, Singapur, y muchos de estos clientes también nuestros son arquitectos. Nosotros trabajamos en colaboración con un montón de arquitectos de mucho renombre, ayudándoles a implementar estas tecnologías de las que hablamos, ¿no? Otro de nuestros compromisos también es el tema de la enseñanza y la formación, tanto a, digamos, profesionales como personas que están en la universidad, como también instituciones, ¿no? Hemos trabajado muy de cerca con el gobierno de Hong Kong para ayudarles a
digamos, a establecer algunos criterios de uso y algunas líneas guía, ¿no?, de trabajo en BIM. Con el concilio de la industria de construcción de Hong Kong, ¿no? Y bueno, y como decía, allá donde vamos, pues tratamos un poco de abogar por el cambio y abogar por esta apertura, ¿no?, de los arquitectos, de los ingenieros, de nuestra industria en general, el cambio a esta implementación tecnológica que es tan beneficiosa para la industria y para, ¿no?, individualmente. Voy a pasar rápido por unos cuantos, vais a ver algunos ejemplos de nuestros proyectos y simplemente quería comunicaros, ¿no?, que esto quizás en algunos lugares donde hemos estado discutiendo sobre BIM, pues hay personas que tienen opiniones distintas. El BIM es para proyectos grandes, el BIM es para determinados tipos de cosas y tratan un poco de encuadrar el BIM y de localizarlo en una cajita. Y en realidad el BIM es una metodología que como está escrito ahí, no entiende de escalas, ¿no? Es decir, nosotros lo hemos usado en proyectos de escala urbana, de master planning, que hay muchos proyectos de ese estilo aquí en Asia, como en proyectos de interiorismo, incluso casi diría en mobiliario, ¿no? O sea, el BIM es una metodología que al final lo que está unando es un modelo digital que representa un modelo real y que tiene información que nos ayuda. Entonces, en cualquier tipo de escala, cualquier tipo de proyecto nos es beneficioso. Aquí podéis ver algunos de los ejemplos, iremos más en detalle en alguno de ellos, pero, por ejemplo, proyectos de master plan, de grandes desarrollos urbanos, por ejemplo, en Kuala Lumpur, en algunas ciudades de China, proyectos más de la escala de arquitectónica, torres de viviendas, casas unifamiliares, museos, hoteles, o en proyectos de interiorismo, como os decía. Nosotros nos hemos focalizado bastante en proyectos de oficina y de coworkings, pero también en algunos proyectos residenciales y de co-living, ¿no? Intentamos también un poco apoyar ese tipo de proyectos que son un poco innovadores también en el contenido del proyecto. Como os decía, nosotros partimos de la premisa de que, digamos, de la arquitectura, del diseño, nos situamos en la parte más inicial, ¿no?, de la cadena de nuestra industria y usamos BIM para diseñar. Ese es como nuestro lema. Con esa experiencia, pues digamos que usamos esa experiencia en nuestros propios proyectos para ayudar a empresas que están pasando por temas que ya hemos pasado, temas parecidos, ayudarles en implementar estas tecnologías, ¿no? Y, por ejemplo, en un ejemplo un ejemplo de esto sería nuestro trabajo con la constructora Takenaka. Es una constructora japonesa que tiene más de 400 años y más de 10.000 personas trabajando en ella, y nos contrataron para ayudarles. Ellos usaban BIM muy bien ya, pero en la parte más, digamos, de diseño de detalle, construcción, tender, etcétera, pero ellos querían mejorar sus procesos e implementar BIM desde el proceso de diseño. Entonces, tuvimos una colaboración, hemos estado 2 años trabajando con ellos en diferentes proyectos y ayudándoles un poco también a establecer plantillas de trabajo y entrenamiento a parte del equipo para ser capaz un poco de llevar el BIM más adelante, ¿no?, al principio de los proyectos, que es donde se ven las ventajas. Nosotros personalmente, bueno, abogamos por el concepto del Open BIM, que cada uno trabaje en la plataforma que más le convenga. Nosotros concretamente trabajamos con Archicad, que es, bueno, es un software que ahora recientemente se está abriendo hacia otros campos de ingeniería, pero bueno, siempre ha sido como más importante en la parte de arquitectura, y esa es como nuestra espina dorsal, es digamos, el contenedor donde acaba yendo toda la información, ¿no? Y entonces os quiero un poco presentar este Archicad como lo usamos nosotros, que es como una plataforma de lo que se podría denominar, pues, BIM computacional,
¿no? Entonces, digamos, nuestro uso de Archicad se combina o se mejora con el uso de otras herramientas, como por ejemplo puede ser Rhino y Grasshopper y otras más, ¿no? Entonces, un poco yendo un pelín más a la parte más teórica, pues estamos viviendo un cambio tecnológico, un desarrollo muy, muy fuerte que está cambiando la manera en la que nos planteamos los proyectos y nos planteamos la arquitectura. Lo acabamos de ver en la ponencia de David, que me ha parecido espectacular, cómo verdaderamente la industria está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Después de haber avanzado tan despacito. ¿Y cuál es un poco la posición que está empezando a adoptar el diseñador o el arquitecto en todo esto? Pues antes, digamos, trabajábamos de una manera más explícita, en el cual el arquitecto diseñaba y sketcheaba una idea concreta, ¿no? Unas medidas, una serie de líneas o de geometrías que definían de manera explícita. El cambio que se está produciendo en el paradigma de diseño, en mi opinión, es más y más arquitectos están empezando a trabajar con herramientas paramétricas, como pueden ser el BIM o pueden ser herramientas computacionales de programación, las cuales, en vez de definir de manera explícita los proyectos, la tarea, digamos, del arquitecto, la tarea del humano, está no tanto en dar una solución exacta, sino en establecer un marco de trabajo, una serie de reglas, lo que a lo mejor en la escuela de arquitectura hace años llamaríamos la idea de proyecto, y esa idea de proyecto, en vez de ser una cosa explícita, tenemos que destilarla como una serie de reglas, de parámetros que son los que le van a dar, digamos, el valor a ese proyecto, ¿no? Entonces, esa es la parte en la cual la máquina no puede todavía, de momento, por lo menos en mi opinión, digamos, batir al hombre, ¿no? Es importante manejar este pensamiento de esa manera. Entonces, verdaderamente lo que está ocurriendo es que a través de esta manera paramétrica de diseñar y de crear los proyectos, se están cambiando las reglas del juego y se están flexibilizando la manera en la que tenemos de generar estos procesos de diseño. Es bueno en general para la industria, es muy bueno para los arquitectos porque nos está permitiendo digamos, explorar más profundamente las ideas y olvidarnos un poco de la parte más productiva. Y es muy bueno para los clientes porque, digamos, les beneficia en el sentido de que les está dando más flexibilidad y nos está permitiendo, digamos, trabajar más en la parte más conceptual, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los campos de aplicación de estas tecnologías? Pues en nuestro caso, y hablo un poco desde nuestra experiencia, pues evidentemente el tema de la implementación BIM, que en nuestro caso es con Archicad. Podemos establecer el foco, digamos, en esas estrategias de sostenibilidad y diseño ambiental que nos preocupa tanto. Diseño paramétrico, exploración formal, nos permite crear y explorar multitud de opciones, ¿no? Y luego algo bastante interesante, que es a la hora de, digamos, buscar estrategias de optimización de problemas constructivos o de resolución de diferentes problemas y de fabricación digital, ¿no? O sea, esos son un poco los campos de aplicación que nosotros estamos explorando. Esta foto de fondo, que es de un estudio que se llama The Very Many en Nueva York, hacen unas formas completamente bellísimas, locas, muy, ¿cómo se dice? Como muy curvilíneas, continuas y muy bellas. Al final del todo lo hacen de tal manera que se componen de piezas rectas que se pueden cortar en una chapa de aluminio de 2 milímetros. Entonces, este es un poco un ejemplo práctico de lo que para mí significa todos estos, digamos, avances en la tecnología digital, que es al final ser capaces del arquitecto o el diseñador, digamos, aunando la tecnología y la experiencia y la lógica, evidentemente, ayudarnos a romper los problemas complejos que al final son los proyectos de arquitectura en pequeños problemas que pueden ser resueltos de manera sencilla, ¿no? Y que pueden ser optimizados también.
Entonces, bueno, un poco voy a poneros un mini vídeo de nuestro workflow en el cual nosotros, por ejemplo, en muchos casos empezamos a trabajar, comenzamos el proyecto en la plataforma BIM, en Archicad, mandamos la información a Rhino y a Grasshopper, en el cual trabajamos una serie de pues de ideas, de conceptos, exploración, etcétera, pero trabajamos en modelos ligerísimos y entonces se crea esta especie de relación paramétrica, doble parametricidad, que es, por un lado, digamos, el pensamiento paramétrico que lleva a crear esas formas en Rhino y Grasshopper, pero por otro lado, esas líneas y puntos que generan los modelos de Grasshopper pasan a Archicad y son traducidos en herramientas o en elementos constructivos que a su vez tienen otras reglas paramétricas. Lo vamos a ver en este vídeo muy corto, ¿no? Veis que estamos trabajando en un script que está generando una serie de líneas de contorno, no sabemos, creemos que son, por ejemplo, forjados, y veis que el modelo de Grasshopper es ligerísimo. En el momento en el que lo mandamos a Archicad, eso se acaba de transformar en unos forjados, en unas barandillas, en unas vigas de borde y en unas fachadas, ¿no? Y son esas, digamos, líneas tan sencillas, como decía, ¿no? Las que acaban o las que, digamos, tienen en la plataforma BIM, tienen un significado de elemento constructivo con, pues eso, ¿no? Con sus grosores, con sus tamaños. Herramientas que se pueden usar dentro de esta metodología de trabajo, pues por ejemplo, los algoritmos genéticos. Os recomiendo que echéis un vistazo a este plugin de Grasshopper que se llama Wallace, que lo que hace es nos ayuda con problemas de optimización multivariable, ¿de acuerdo? Y utilizan reglas genéticas, digamos, también para generar multiplicidad de opciones. Y no solo eso, sino que nos dan datos concretos y datos medibles de, digamos, las ventajas de cada una de estas opciones digamos, en sus múltiples variables, ¿no? Aquí estamos viendo una pequeña animación en la cual el algoritmo está yendo por todas estas múltiples opciones y se están evaluando, pues, las vistas, la radiación solar, los accesos, etcétera, ¿no? Y veis esas gráficas en el lado, que son las que nos están dando datos, digamos, en valores medibles y valores reales de los diferentes parámetros que hayamos establecido, ¿no? Esto nos da un poder, toda esta información le da al diseñador un poder, digamos, para tomar decisiones que antes no teníamos. Antes era fruto de la intuición y de la experiencia, que por supuesto sigue siendo infinitamente válida, pero esto nos da, digamos, valores concretos y nos da criterios objetivos, ¿no? de toma de decisiones. Dentro también de Grasshopper se pueden utilizar herramientas como son Ladybug y Honeybee para, digamos, hacer análisis energético y que nos ayudan, digamos, a evaluar el impacto de diferentes opciones de diseño. Exploración formal, se pueden generar pues cientos, ¿no? cientos de diferentes proyectos o de diferentes propuestas en pocos minutos, pero lo más importante es que estableciendo, digamos, esta relación entre ambas plataformas, entre BIM y las plataformas computacionales, mantenemos esa integridad de información de estos modelos BIM que luego también nos permiten colaborar con otros softwares, como pueden ser softwares de estructuras, de instalaciones o de cálculo de costes, etcétera, ¿no? Como nos contaba David, hay múltiples plataformas que están haciendo uso de estos modelos IFC para múltiples cosas. Pues gracias, digamos, a esta conexión que Grasshopper tiene con Archicad, se puede manejar esto. Otra de las cosas que a nosotros nos ayuda mucho como diseñadores es el uso de BIM como comunicador de los proyectos, ¿no? Modelando todo en 3D, digamos que nos da esa opción de en cualquier momento sacar un encuadre, sacar un enfoque, hacer una axonometría, una planta y digamos, romper el modelo de 1000 maneras para poder explicar nuestro trabajo
a cualquier persona involucrada, a los clientes, a compañeros, a ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante. Aquí podemos ver también cómo desde el principio, desde el inicio de los proyectos, el uso de tablas, digamos, el traquear todos estos datos que son importantes para el proyecto, como pueden ser áreas, costes preliminares, etcétera, ¿no? Esto también nos ayuda ya sin hacer mención ni siquiera a Grasshopper, ¿no? Pero dentro del propio software BIM nos ayuda a esa toma de decisiones. Toda esta data que contienen los objetos BIM o los modelos BIM, que a veces suena tan técnica, a nosotros nos ayuda también a automatizar, por ejemplo, procesos de diagramatización. En este caso, pues podéis ver aquí un diagrama de 2 torres que digamos que tienen multiplicidad de programas en ellas, y esta tipología de diagramas, que son tan comunes hoy en día a la hora de explicar los proyectos, digamos, se genera automáticamente leyendo el programa los datos que tienen, por ejemplo, en este caso, los forjados, ¿no? Los forjados saben cuál es el programa que los contiene y podemos generar unas reglas de coloreado para generar, digamos, estas reglas gráficas. Aquí se pueden ver un poco, pues, lo que es el modelo en Grasshopper. Dentro de Grasshopper podemos introducir también esa data dentro de los modelos y Archicad, digamos, de manera inteligente puede leerlo. Por supuesto, teniendo una plantilla correctamente planificada, podemos automáticamente, sin tener que hacer casi ningún esfuerzo, sacar de cualquiera de estas opciones paramétricas, plantas, secciones, tablas de áreas, alzados, etcétera, siempre están coordinadas, siempre están actualizadas. Damos clic, digamos, para regenerar el modelo de Grasshopper y automáticamente tenemos otra vez toda esa información hecha. Es muy, muy potente, nos salva muchísimo tiempo. Como os decía, a nivel de comunicación, una cosa que nosotros estamos utilizando es la documentación 3D. Es decir, por supuesto, los planos, las secciones, las plantas son importantes, pero a nivel de comunicación de proyecto, tenemos millones de otras maneras en las que podemos mostrar el proyecto y que nos van a ayudar a comunicar esas ideas, a convencer y a explicar cualquier tema, ¿no? Desde pequeños diagramas donde se explican a lo mejor cosas complejas dentro del diseño de un proyecto, o incluso pequeños renders rápidos para explicar la materialidad de un objeto, o en el caso de un master plan, pues estos diagramas, digamos, de color en los cuales el software nos está ayudando a destilar las diferentes funciones y diferentes tipologías que tiene este master plan, ¿no? O sea, es muy, muy potente. Aquí podéis ver otros ejemplos a nivel de paisajismo, de proyectos urbanos, de proyectos de arquitectura, e incluso la cosa más sencilla que puede ser una planta. En nuestro estudio, en cada proyecto sacamos estas plantas axonométricas porque a nuestros clientes les facilitamos la vida tremendamente. Ellos ven la planta, algunos la entienden, algunos no, pero cuando ven este tipo de imágenes sencillas que en Archicad o en Revit son gratis, es decir, ya las tienes modeladas, ya están allí, a nosotros, digamos, nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, las secciones, como es el caso. Cuando estamos hablando a lo mejor de documentación estandarizada, como pueden ser unos alzados interiores, el hecho de que nosotros también estemos sacando esta información del modelo, que ya a su vez tiene aplicados los materiales, nos permite, por ejemplo, que la documentación que se saca sea mucho más expresiva y mucho más fácil de entender, ¿no? Porque ya se están viendo colores, se están viendo materiales, etcétera. Parece una tontería, pero es capaz de ahorrar muchos problemas a la hora de entender en los proyectos, ¿no? Y, por supuesto, la integración con realidad virtual. Ahora mismo, prácticamente el coste de hacer unos renders o hacer una animación para poder explicar un proyecto es prácticamente mínimo utilizando estas herramientas, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplo de uno de los proyectos en los que hemos estado trabajando últimamente. Se trata de un puente peatonal en Macao, y este proyecto que hicimos en colaboración con una empresa que se llama JWCC en Macao, pues en cuestión de unas horas, teniendo el modelo de Archicad ya modelado y con las texturas aplicadas, etcétera, para, digamos, la definición de la documentación,
lo pusimos en Twinmotion, que es una plataforma, digamos, que usa el motor de renderizado de Unreal Engine. Pues se pueden sacar estas imágenes y estas animaciones que, por supuesto, esto era para un concurso. Y bueno, y como os decía, el coste para el estudio es prácticamente mínimo, ¿no? Y, por supuesto, el beneficio es muy, muy alto. Tampoco hay que tener digamos, no requiere un nivel de formación muy alto y el software es muy fácil. Entonces, integrar este tipo de plataformas en los estudios, pues es tremendamente fácil, es muy fácil y ayuda muchísimo. Me vais a permitir que pase porque, no sé, el vídeo es un pelín largo y tampoco quiero pasarme el tiempo. He elegido 3 proyectos donde, digamos, un poco os voy a contar también este viaje, digamos, en lo que es esta arquitectura paramétrica. En este primer proyecto, también fue una colaboración que hicimos con un despacho local aquí en Hong Kong, y se trataba de hacer o de diseñar este complejo de vacaciones que tenía una torre de apartamentos y un hotel y villas y, digamos así, un pequeño resort enfrente de la playa en Hainan, que es una isla al sur de China. Digamos, nosotros, la empresa con la que nos asociamos, vinieron un poco con ya una idea preliminar de una serie de, pues por así decirlo, un massing, ¿no? Una serie de formas, y ya tenían una distribución más o menos que tenían clara. Y el cliente último, digamos, el dueño de la tierra, que iba, digamos, el promotor del hotel, pues ya tenía una idea más o menos de qué es lo que quería, ¿no? Querían una especie de proyecto basado un poco en estas referencias. Este es un proyecto, bueno, evidentemente creo que será más conocido, es de Bjerringe Groups, que es el Serpentine Pavilion en Londres, ¿no? Que tiene esta especie de forma orgánica como de ola. Y luego también tenían un poco esta referencia de Wuha Architects, que es una firma de Singapur que hace estos proyectos, digamos, pues muy orgánicos y con la naturaleza integrada dentro de la arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, este fue el primer sketch que nos dieron y que daba un poco una idea de lo que querían, pero pensaban que la forma era muy rígida y que no cumplía del todo con los criterios que ellos querían. Y entonces, estos también son un poco unos sketches de lo que nos vino. Y lo que nosotros planteamos, dado que también el promotor no era el primer hotel que construía, sino que ya tenía varios hoteles y sabía exactamente, digamos, qué tipologías de habitación, qué tamaños, qué módulos querían trabajar, pues lo que hicimos fue trabajar con esos módulos desde el principio, de manera que aquí estáis viendo en esta imagen el script de Grasshopper que generaba las torres. Las 2 torres, por así decirlo, no tienen mano. Los modelos que se generaron fueron todos generados a través de este algoritmo, mientras que lo que era es la parte de abajo, el podium, los jardines, etcétera, eso fue modelado a mano, ¿no? Digamos que el proyecto estaba dividido en esos 3 modelos que al final se combinaron juntos, ¿no? Y aquí podéis ver, por ejemplo, el resultado final del algoritmo. Evidentemente, generaba plantas que eran todas ellas distintas, y eso en un estudio convencional o en una metodología bidimensional, pues hubiera sido una cantidad de trabajo inmensa y, sobre todo, no hubiera permitido ese trabajo, digamos, explorar más allá, o una vez tienes una solución ya dada, continuar con esa exploración, porque evidentemente, digamos, dibujarse todas estas plantas diferentes, etcétera, es muy costoso. Al combinar, por así decirlo, la metodología computacional o algorítmica de Rhino Grasshopper con la capacidad de gestión de información y de documentación de Archicad, pues se podían, digamos,
modificar los modelos de Rhino y Grasshopper, regenerando la geometría dentro de Archicad y los modelos, perdón, y la documentación también se actualizaba en tiempo real. No solo la documentación, también los renders. Por aquí, aquí estáis viendo un poco la imagen final. En esta ventana un poco se resume el proceso que seguimos. Por un lado tenéis la ventana de Archicad, arriba a la izquierda. Por debajo está el modelo de Rhino y Grasshopper, en los cuales no solo se desarrolló lo que es la forma general, sino también como soluciones concretas de las fachadas, etcétera. Y luego la imagen final de que fue por así decirlo, el resultado, ¿no? Aquí podéis ver otra de las fachadas del edificio. Y aquí, como os decía, pues algunas de las soluciones concretas, por ejemplo, en este caso son unas lamas que estaban un poco, bueno, estaban modeladas paramétricamente en Grasshopper, donde se buscó un poco la optimización solar y del viento. El proceso, esto fue hace ya 5 años y el proceso no estaba todavía muy refinado, pero el resultado fue bastante bueno. Aquí podéis ver, digamos, cuál era la traducción de esas geometrías sencillas, que en este caso son pequeños, son planos. Aquí ya se traducen a, pues en este caso son... Hola Jorge, si pudieras ir redondeando, te agradezco. Sí, no os preocupéis. Bueno, tenemos un proyecto similar aquí que lo que se hizo fue utilizar los algoritmos un poco para tratar de minimizar la excavación y aquí vemos el proceso de trabajo y tratamos de minimizar las excavaciones y tocar la naturaleza existente en el solar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otro caso de aplicación de los algoritmos de Grasshopper. Esta es la pinta que tiene el script de Grasshopper y una vez pasa Archicad, pues éramos capaces, como os explicaba antes, de sacar estos diagramas automatizados, las plantas automatizadas, documentos 3D, etcétera. Por último, y ya con esto voy a acabar ya, este es un proyecto que estamos haciendo ahora recientemente y este es un caso muy concreto de aplicación para generar un sistema constructivo digamos que parte de una idea bastante, digamos, libre y alocada y lo que se buscaba aquí era a la hora de tratar de optimizar la forma de, aquí podéis ver este techo, ¿no?, paramétrico, cuál fue la solución inicial en la que se generó con una serie de puntos aleatorios y utilizando la herramienta Wallacy para optimizar, por así decirlo, el tamaño, los ángulos, etcétera. Aquí podéis ver la comparativa antes de utilizar la herramienta de optimización y después de hacerlo. Y aquí podemos ver un poco las pantallas de Rhino y Grasshopper y cómo eso luego sirvió para minimizar el número de nudos diferentes, de tamaños diferentes de paneles, etcétera, etcétera. Los arquitectos siempre hemos tratado de romper las barreras tecnológicas de las épocas y en ese aspecto yo os animo a que no os cerréis en los software que existen, sino también hay que un poco que tratar de mirar más allá y ver cómo se pueden, digamos, customizar las herramientas. En este caso, por ejemplo, hemos visto hay una herramienta generadora de rampas que hemos creado en el estudio o un procesador de CAD que optimiza la salida de los planos digamos, de la plataforma BIM en este caso. Como conclusiones y un poco lo que os animo a que os quedéis, cuanto mayor cantidad de datos dispongamos para nuestros proyectos, nos ayuda a los diseñadores a resolver mejor y a dar mejores soluciones. La tecnología nos permite mejorar nuestro impacto, cosa que es muy importante, tanto en la parte de sostenibilidad como la economía del proyecto y estas tecnologías nos ayudan a maximizar el valor del humano, más diseño y menos producción, ¿no? Y luego a nivel un poco de gestión de los estudios, la innovación se convierte ahora mismo en este momento en clave para mejorar la rentabilidad de los proyectos y de los despachos y como veíamos en la presentación de David,
digamos, ahora estamos en el auge, vivimos el auge de los digital twins, de los gemelos digitales, y debemos como arquitectos o como diseñadores reclamar un poco nuestra presencia en ese mundo, tanto en la autoría de los modelos como en la generación de la información, ¿no? Tenemos que aprovechar esa puerta que se nos abre. Muchísimas gracias, perdón si he pasado un poquito de mi tiempo y nada, encantado de haber participado en este foro, que lo paséis bien y que el resto de las ponencias sean tan enriquecedoras como las que hemos visto hasta ahora.